Y vamos Hola, a ver hola. en este seminario la tendinitis crónica del manguito de los rotadores. La semana pasada vimos la tendinitis aguda y hoy vamos a ver la crónica. Y vamos a ver que la forma de trabajar es totalmente distinta, aunque parecida, pero tiene aspectos distintos. Lo vamos a ver en esta semana. Y la semana que viene veremos la rotura del manguito rotadores. Así que vamos a ver las tres fases en las que estos cuatro músculos pueden enfermar de agudo, crónico, y si crónico no se soluciona, entonces puede haber una rotura del manguito de los rotadores. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Bueno, lo veremos la semana que viene. Hoy vamos a ver qué podemos hacer ante una tendinitis crónica. De aguda pasa a crónica. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues vamos a ir viendo qué es la tendinitis crónica del manguito rotador y luego pasaremos a ver cómo lo podemos trabajar. Así que vamos a empezar compartiendo para tener la información. Vamos allá. Bien. Tendinitis crónica del manguito de los rotadores. Vamos a ir viendo aspectos. Bueno, ¿qué podemos decir al inicio de esta tendinitis? Bueno, en la mayoría de los problemas de los manguitos de los rotadores tiene una evolución crónica. Decimos en la mayoría porque suele pasar esto. Los principales factores que producen cronicidad son sencillamente el tiempo y el descuido. Este último es responsabilidad de la persona que lo sufre, quien, habiendo padecido problemas leves recurrentes del hombro, que siempre desaparecieron en el pasado con el tiempo o con un poco de reposo, actualmente continúa con las mismas actividades que producen los síntomas y acaba en un cuadro que no mejora. Y el proceso es el mismo que el descrito en la forma aguda de esta disfunción que vimos la semana pasada. Pero que el tendón queda ahora inflamado, lesionado de forma crónica con la consiguiente fibrosis y engrosamiento. Muchas veces pueden contarse signos de pinzamiento en el hombro junto con esta disfunción. Así que esto es lo que el inicio de la tendinitis crónica. Ahora bien, ¿cuánto suele durar? ¿O en cuánto tiempo se puede producir la tendinitis de aguda crónica? Bueno, el episodio presente suele haber persistido durante al menos 2 meses. Con frecuencia, a veces más tiempo, antes de que la persona busque ayuda profesional. Pero 2 tiempos, o sea, 2 meses con una tendinitis aguda puede derivar en una tendinitis crónica, con todas las consecuencias que conlleva la tendinitis crónica del manguito rotador. Ahora, la frecuencia con la que suele aparecer. Bueno, suele existir normalmente una historia de episodios previos de síntomas similares, pero menos prolongados y limitantes que se remontan, fijaros, a 2 años previos o más. Puede pasar aproximadamente este tiempo en el que ha habido tendinitis aguda, ha ido pasando el tiempo, se fue el dolor, volvió a aparecer, parecía que desaparecía, pero no, pero al final aparece la tendinitis crónica. Así que podemos estar hablando de 2 años en anterioridad a lo que es, diríamos, la tendinitis crónica. En algunos casos puede haber pasado, ser reciente, y haber pasado como 2 meses con una tendinitis aguda y convertirse en una crónica. Bueno, la localización de los síntomas, como podéis ver en la imagen, las personas indican la presencia de síntomas en la cara anterolateral del brazo y de la zona del hombro y señalan la zona con toda la mano, porque colocan la mano en toda la zona esta, de acá, de la cara anterior del hombro, y generalmente los síntomas están mal localizados.
porque dicen, me duele acá, ¿no? Y no te saben decir más. Pero bueno, como veis en el dibujo, suele verse afectado toda la zona de la cara anterior y medial del hombro, así como también se ve afectado toda la zona de la clavícula junto a lo que es el pectoral mayor, y también suele haber molestias en el trapecio, sobre todo en el trapecio superior, porque posiblemente hayan espasmos musculares. Digamos que lo que veis dibujado en rojo sería el patrón aproximado de lo que sería la localización de los síntomas de la tendinitis crónica del manguito de los rotadores. Es verdad que hay casos en los que el trapecio puede que no esté afectado, pero estamos hablando en términos generales. Bien, tipos de síntomas. Bueno, suele describir como un dolor sordo que empeora con la actividad. La persona se queja con frecuencia de dolores agudos en determinados movimientos del hombro, habitualmente lo que implica cierto grado de rotación de la articulación. Ahí es cuando suele notar este tipo de síntomas. Como información adicional diremos que puede producirse una alteración del ritmo escapulohumeral en la aducción del hombro, y también puede haber un leve grado de atrofia muscular alrededor de las regiones del hombro y la escápula. Es cierto que finalmente todo esto puede derivar en un hombro congelado o hombro del nadador. Las observaciones. Con frecuencia se encuentra una limitación leve de aducción y las rotaciones internas activas con más rigidez y molestias que dolor al final de los movimientos. Movimientos por parte de la persona, los que ella puede realizar. Por regla general, en la disfunción realmente crónica, el rango de los movimientos puede provocar dolor en la rotación interna y externa. Y la sensación de dolor en la aducción y en ambas rotaciones suele ser de resistencia de partes blandas, tensas, que es similar a tratar de estirar un trozo de grueso de goma. O sea, no hay forma. No sé si habéis intentado estirar un trozo de goma gruesa y no podemos, pues esto es lo que suele pasar en los movimientos que la persona intenta hacer y no puede. Y a la palpación, nosotros cuando palpamos la zona, puede haber un dolor difuso a la palpación alrededor de toda la cara anterior del hombro, por debajo del borde del acromión, en algunos casos, puede aparecer dolor a la palpación localizada de los tendones del supraespinoso y el subescapular, más o menos en esta zona que estoy marcando ahora. Bien, la intervención inicial por parte del masajista o profesional, vais a ver hoy primero una técnica del gancheo y rascado, voy a explicar esto qué es. También veremos, en segundo lugar, lo que aplicaremos es masaje con una técnica del puño atrapado. Los que estuvisteis la semana pasada estuvisteis viendo la técnica del balanceo, visteis también el ajuste de la articulación del hombro, visteis también el ajuste de los segmentos cervicales por subluxación, pero hoy añadimos a la tendinitis crónica el vendaje funcional del hombro. Todo esto lo vais a ver porque lo que he hecho ha sido colocar diferentes vídeos con las diferentes técnicas que ahora pasaremos a visualizar. Pero primero me gustaría explicaros en qué consiste la técnica del gancheo y rascado. Os explico cómo podéis haceros esta herramienta de trabajo. La técnica del gancheo, supongo que lo estaréis viendo. Esto es una herramienta de trabajo que se suele usar normalmente los cirujanos cuando operan para separar. Abren y entonces separan la carne para seguir ellos operando. Bueno, yo me hice con una de ellas porque la técnica del gancheo, como vais a ver, es una técnica en la que hacemos una fricción sobre los diferentes paquetes musculares, como vais a poder ver, para poder separar y liberar de adherencias los diferentes músculos. Ahora bien,
Si no se tienen este tipo de herramientas, como pueda ser esta o esta que os estoy enseñando, que esta es la que utilizaremos para el raspado, pero que también viene con la forma para poder hacer la técnica del gancheo y también del raspado, como vamos a pasar a ver. Pero si no la tenéis, bueno, en su momento lo que hice fue utilizar una cuchara y hacer un gancho para ganchear. Como veis, esto es una cuchara normal, lo único que le di forma y entonces sirve exactamente igual para hacer la técnica del gancheo. Ahora veréis un vídeo que hice en su momento para ver cómo desde una cuchara podemos hacer una herramienta de trabajo muy similar a la del gancheo. ¿De acuerdo? Las herramientas de gancheo, yo las tengo ahí, normalmente son carísimas. Yo no las suelo utilizar esas porque el formato que se les dio a mí no me gustaba, porque se clava demasiado en la carne y es bastante molesto. Cosa que con este tipo de herramientas para ganchear, para mover la estructura del músculo, la fascia, no hace tanto daño y, bajo mi punto de vista, funcionan muchísimo mejor que los ganchos. Os voy a enseñar uno de ellos, yo los tengo, que son carísimos. Son estos de acá. Como podéis ver, tienen una punta muy fina, pero aquí en Europa pueden costar perfectamente bien los 300 o 400 euros y te dan 2 ganchos de estos, ¿de acuerdo? Entonces, después de haber trabajado con ellos, pues me di cuenta, no me gustaba, porque ya os digo que no me gustaba. Es verdad que para zonas más pequeñitas puede funcionar mejor, pero al final me hice con este tipo de herramientas. Como puede ser esta, es todo en acero inoxidable, se pueden limpiar perfectamente bien, pero para aquellos que no tengáis ocasión de poder haceros con este tipo de ganchos, cualquier cuchara de las que usamos para la sopa puede hacer la misma función. Ahora veréis un vídeo que os enseño cómo hacerlo. Es verdad que luego esta forma se la di, pero bueno, me sirve para poder agarrar y poder hacer el gancho con la cuchara. Bien, voy a compartir ahora el primer vídeo, que es cómo se hace el gancho, o sea, la herramienta para ganchear, aunque luego veréis que utilizo esta en el vídeo. Pero funciona igual, porque la idea es separar las fibras que están unidas debido a la tendinitis. Y esto lo podéis usar también en cualquier músculo. De hecho, yo lo uso bastante cuando veo que hay un músculo que está muy contracturado o muy pegado, las fibras están muy juntas. Entonces, lo que hago es ganchear e ir separando las diferentes fibras para luego hacer el raspado y entonces luego paso a hacer el masaje. Los resultados son fabulosos porque lo que logramos es que el sistema defensivo del cuerpo y el reparador del cuerpo acude con más fuerza a la zona donde hemos gancheado y hemos separado las fibras. Todo lo que son desechos metabólicos que se introducen dentro de las fibras que están enfermas o inflamadas, pues se sueltan, entra sangre nueva, las endorfinas llegan también y entonces se libera con una rapidez pasmosa. Bueno, pues vamos a ver que ese es el primer paso en la tendinitis crónica del manguito de rotadores. ¿Y dónde vamos a hacer este tipo de gancheo? Bueno, pues sabéis que el manguito de rotadores consta de 4 músculos. Tenemos el redondo menor, tenemos el infraespinoso, tenemos el subescapular y tenemos el supraespinoso. Bueno, es cierto que el redondo menor y el infraespinoso y el supraespinoso tienen fácil acceso, como vais a poder ver también en el vídeo. Y el subescapular, como visteis la semana pasada, se puede trabajar, pero por la parte anterior. Lo localizaremos aproximadamente en esta zona de aquí. Pero es cierto que los músculos
como el infraespinoso redondo menor y el supraespinoso son músculos que debemos de trabajar sí o sí para ayudar a la tendinitis crónica con la técnica del gancheo y el del raspado. Así que el primer vídeo que vamos a ver es cómo fabricarse la herramienta para ganchear desde una cuchara. ¿De acuerdo? Lo comparto y lo vemos. Bien, vamos a ver la parte práctica, las restricciones que se le aconseja a la persona es que no permanezca o interrumpa la actividad y ahora pasamos a la parte práctica. Vamos con el vídeo y vamos a ver primero cómo se fabrica el gancho. Este es un fragmento del curso que di sobre masaje, sobre el masaje deportivo. Veámoslo cómo se hace. Bien, ya habéis podido ver de qué forma tan sencilla podéis fabricaros la herramienta para ganchear. Luego el raspado o el rascado, la técnica del rascado, es verdad que hace falta una herramienta parecida a esta y si no utilizáis las que se utilizan con las herramientas del WhatsApp, la técnica del WhatsApp, también es válido. Y si no, podéis utilizar como se utilizó siempre se ha utilizado siempre, a ver, donde no ha habido medios, se ha utilizado cualquier herramienta que permita deslizar sobre la zona afectada, como puede ser la tapa de un tarro de conserva o cualquier otra tapa, ya sea de metal o de plástico, que permita que podamos hacer el raspado. Y si os podéis hacer con este tipo de herramientas, genial. Pero si no, pues a falta de pan, buenas son tortas. Como decimos acá, supongo que allí también se dirá, utilizamos la cuchara y luego para el raspado podemos utilizar también la cuchara en esta forma para poder raspar la zona y no producimos ningún daño sobre la piel. Vamos a pasar ahora a ver cómo es la técnica del gancheo para la tendinitis crónica del manguito rotador. Vais a ver ahora en el vídeo, os voy explicando. Este es un fragmento de uno de los cursos que di y entonces vais a ver cómo dibujado el músculo, ahí tenemos el infraespinoso, ¿vale? Aquí tenemos el redondo menor y aquí tenemos el supraespinoso. Entonces empiezo a localizar el origen donde se encuentra el supraespinoso y entonces pasamos a ganchear todo lo que es
el origen del infraespinoso. Como estáis viendo, son pequeños movimientos en zigzag para ir separando las fibras y movilizar las adherencias. Son pequeños movimientos muy precisos donde logramos separar todas las fibras. Y lo haríamos en todo el músculo. Evidentemente aquí no aparece todo. Y luego, en lo que es la unión de lo que es el infraespinoso con el redondo menor, lo trabajaríamos también, como estáis viendo. Y después también, por la parte superior del infraespinoso, también separaríamos las fibras. Luego trabajaríamos la unión del redondo menor, como estáis viendo, con el infraespinoso, separando las diferentes fascias y fibras para liberarlo. Y luego, donde estoy marcando ahora, que es el supraespinoso, en la fosa supraespinosa, en el origen, también haríamos exactamente lo mismo. Aquí, desde esta perspectiva, lo podéis visualizar mejor. Entonces, también ganchearíamos toda la zona. Cuando llegamos a la altura donde está la articulación acromioclavicular, por debajo pasa el supraespinoso, entonces nos vamos donde está su inserción. Entonces ahí también podemos ganchear, como vais a poder observar. Entonces gancheamos la inserción del músculo supraespinoso. Una vez lo hemos gancheado, pues entonces lo que hacemos es usar ahora la herramienta de raspado y bien podemos hacerlo en seco o bien podemos hacerlo con aceite. Entonces vamos raspando. Estas herramientas están ideadas para que podamos utilizarlas con una sola mano y podamos raspar y limpiar, porque en realidad es un trabajo de limpieza después de haber gancheado del músculo, tanto del infraespinoso como del redondo menor, como estáis pudiendo observar. Un trabajo de limpieza. Y en el supraespinoso, pues exactamente igual. Apoyamos la herramienta de manera que nos permita, desde su origen hasta donde podemos alcanzar, que es ya donde entra y penetra por debajo de la articulación acromioclavicular, bueno, pues la trabajamos con la herramienta de limpieza, que es el raspado. Y ahora pasamos a la técnica del puño atrapado. Esta es una técnica fabulosa, no solo únicamente para el manguito, para la zona donde está ubicada el manguito de los rotadores, sino incluso en cualquier zona donde nos quepa el puño. Vais a ver, le acabo de poner aceite y entonces lo hago en la otra parte para que se pueda ver mejor, debido a que en el otro lado, pues con el aceite se iba la pintura que le había puesto a María Ángeles para ver los músculos. Entonces, colocamos, vamos a trabajar con los nudillos, como os estoy marcando ahí. Estos son los que trabajarán. Entonces, apoyamos los nudillos sobre los músculos en cuestión y entonces con el puño hacemos la fuerza, con el otro puño. Entonces lo atrapamos, lo apoyamos y entonces trabajamos con los nudillos, como vais a ver ahora. Entonces es una técnica poderosísima y a la vez muy fácil de usar porque nos permite trabajar músculos amplios y difíciles y a la vez ejercemos una hiperemia rapidísima. Y el trabajo se hace con los nudillos y no hacemos prácticamente fuerza porque es el puño el que ejerce la fuerza sobre la mano que está en contacto en el cuerpo de la persona. Ahí bajo ya la camilla para poder realizar el masaje completo, así que ahí estoy trabajando el infraespinoso, ejerciendo una presión importante que duele, pero a la vez es agradable. Si lo hacemos con los dedos, a veces suele doler más, pero al ser
una base más amplia, como podéis observar, podemos hacer un trabajo de masaje bastante soportable. Ahí le voy a trabajar romboide mayor y menor también, porque también ayuda en la tendinitis crónica a relajar los músculos, junto con el trapecio superior. Así que después de ganchear y raspar en la tendinitis crónica del manguito rotadores, esta sería la siguiente secuencia de nuestro trabajo o de nuestra intervención en una tendinitis crónica del manguito de rotadores. Este sería nuestro trabajo en masaje. Y esta técnica la podéis probar en cualquier zona del cuerpo y veréis que tiene un efecto poderosísimo en hiperemia y en liberar todavía más los diferentes músculos que estamos trabajando. Y luego se acopla muy bien en las estructuras grandes, en paquetes musculares grandes, ya sea la espalda, glúteo, isquiotibiales, cuádriceps, gemelos, incluso en brazos, como podéis ver. Y prácticamente fuerza no estáis haciendo, estáis viendo que genera una hiperemia importante y eso libera mucho la tendinitis crónica. La técnica del balanceo, que la visteis la semana pasada, la volvemos a repetir porque forma parte, digamos, del protocolo de actuación. Recordar que os comenté que hay que colocar 2 pelotas de goma debajo del glúteo. Si no las tenéis, podéis colocar una toalla enrollada debajo y entonces colocáis vuestras manos, como podéis observar, entre la C7, la T1, T2, T3 y entonces le pedimos a la paciente que se incline hacia atrás y empiece a balancear los brazos. Como ya expliqué la semana pasada, esta es una técnica muy simple, pero a la vez libera por completo toda la zona alta de la persona, zona cervical, dorsal alta, y a la vez libera de adherencias la articulación del hombro. La técnica del balanceo parece una cosa que no tiene mayor importancia, pero la tiene, porque libera muchísimo toda la estructura de la parte de arriba de la persona. Por lo tanto, después del masaje utilizamos la técnica del balanceo y le vamos pidiendo que deje el cuerpo completamente relajado mientras va balanceando los brazos y poco a poco va notando una relajación importante en la articulación de los hombros. La ponemos en la esquina de la camilla y si no, pues utilizamos una silla, la sentamos en la silla con el respaldo delante y después pedimos que se incline más todavía y sigue balanceando y relajando toda la articulación de los hombros. Bien, una vez hemos terminado la técnica del balanceo, como os enseñé la semana pasada, pasamos al ajuste de la articulación del hombro si la persona nos lo permite de acuerdo al umbral del dolor. Pero hasta donde nos permita, lo que haríamos es un ajuste del hombro. Entonces, colocamos nuestra mano en el codo, habiendo plegado el brazo de la paciente. Su parte posterior tiene que estar apoyada completamente en nuestro pecho, como estáis viendo, y os estoy marcando, tiene que estar pegado a nosotros para que cuando hagamos y llevemos el brazo a la barrera fisiológica, entonces podamos hacer el trus, ¿de acuerdo? Después de 2 inspiraciones,
por parte de la paciente, la llevamos a la barrera fisiológica o barrera de restricción, como le queramos llamar, y después de la segunda inspiración, entonces hacemos el TRUS. Entonces oiríamos como un ruido de ajuste. Es cierto que dependiendo del grado de cronicidad, nos permitirá hacer la manipulación más o menos. Como vais a poder observar, ahí lo estoy haciendo a una altura, ahora lo hago a otra altura, porque probablemente si tiene mucho dolor no nos va a permitir elevar mucho el brazo. Entonces, a esa altura exactamente lo mismo, llevamos el hombro a la barrera fisiológica y entonces hacemos un TRUS. En la segunda inspiración la llevamos y hacemos el TRUS del hombro. En algunos casos, cuando es muy crónico, que lleva mucho tiempo, pues no nos permite hacer estos movimientos, pero lo intentamos, ¿eh? Yo os lo pongo aquí para que podáis ver las diferentes alturas en las que se puede hacer un ajuste de la articulación del hombro. Siempre tomando en cuenta que la parte posterior de la persona tiene que tocar por completo vuestro pecho, ¿eh? Si hacéis el TRUS antes de llevarla a la barrera fisiológica, de pegarla por completo a vuestro pecho, no saldrá bien, ¿eh? Entonces es importante tomar en cuenta estos detalles. Así que ahí la llevamos y después de la segunda inspiración hacemos un TRUS. Y ya os digo, podéis jugar en las diferentes alturas dependiendo del grado de cronicidad que pueda tener. Y ahora vamos a ver el ajuste de segmentos cervical, que en muchas ocasiones tenemos que hacer cuando hay una tendinitis crónica del manguito rotador, porque muchas están también relacionadas con una subluxación a nivel cervical. Aquí en este caso estoy aplicando la técnica sobre lo que es segunda, tercera y cuarta a nivel general de lo que es las vértebras cervicales. Y ahora lo que hacemos es un ajuste a nivel de quinta y ahora haremos un estiramiento de toda la columna cervical. Bien, una vez realizado esto, vamos a pasar al vendaje funcional en el hombro. El vendaje funcional, como su propio nombre indica, lo voy a pasar a explicar, como su propio nombre lo indica, es para limitar ciertos movimientos del cuerpo. En este caso vais a ver cómo se hace un vendaje funcional en una tendinitis crónica del manguito rotador. Entonces hay que utilizar esparadrapo de 10, como vais a ver ahora, aquí le llamamos esparadrapo, tela de la que se pega, esa la tenéis que utilizar y tenéis que seguir el modelo que vais a ver ahora mismo que os voy a explicar. ¿Cuál es la idea del vendaje funcional? Limitar ciertos tipos de movimientos, pero que hay otros que sí va a poder hacer y va a poder seguir hacer sus tareas diarias, desde manejar el auto, escribir en el ordenador o en la computadora o hacer cualquier actividad que no tenga que ver con una elevación del hombro o del brazo por encima del límite que le permite su tendinitis crónica. Y lo podrá llevar durante aproximadamente, lo puede llevar aproximadamente de 4 a 5 días y luego se retira y entonces la tendinitis ha mejorado en un porcentaje muy elevado. Vamos a ver ahora, y os voy explicando cómo se va realizando la técnica. Como podéis ver, utilizo esparadrapo de 10 o tela adhesiva de 10
Siempre tiene que ser de tela, no de papel. Y entonces lo pegamos, comenzamos a pegar desde la zona escapular con el fin de pegar la articulación del hombro hacia la cavidad clenoidea. Como veis, lo pegamos bien, estiramos para que quede bien pegada la cabeza del húmero sobre la cavidad clenoidea y entonces pegamos el esparadrapo. Volvemos otra vez a tomar esparadrapo y desde un poco más atrás de la escápula, casi pegada a la columna, un poco más abajo de la que hemos puesto, volvemos a colocar otra fijación. Esta fijación lo que hace es pegar todavía más la articulación del hombro hacia la cavidad clenoidea, con el fin de evitar los movimientos de elevación y de aducción del brazo. Entonces, en la parte donde está la articulación acromioclavicular, también le vamos a colocar el vendaje funcional para que quede fija y pegadito, ¿de acuerdo? Para que no haya ningún movimiento que provoque dolor. Ya veis que se queda como si fuera una cubierta, una doble piel, pero que fija por completo la articulación, como si fuera una armadura de la Edad Media, para proteger el hombro. Volvemos a colocar otra para asegurarnos, veis que hago fuerza para que quede pegado. Y ahora, como podéis comprobar, la aducción no la puede hacer. Pero mirad, puede manejar el coche, puede hacer el cambio de marcha en el coche y puede teclear en la computadora. Pero hay movimientos que no podrá hacer, se los limitamos. ¿Qué es lo que logramos con esto? Pues logramos que la tendinitis, después de lo que hemos hecho, mejore. Cuando la veamos a los 7 días, 6, 7 días, que le podamos retirar el vendaje o se lo ha retirado ella misma, el vendaje, pues entonces lo que logramos es una mejoría sustancial en lo que es la tendinitis del manguito de rotadores. Voy a dejar de compartir. Entonces, como habéis podido observar, si seguimos estos pasos en la tendinitis, lo volvemos a repasar. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando se presente una tendinitis crónica de los manguitos rotadores, lo que hay que hacer es recordar, hay que utilizar la técnica del gancheo. Si no la tenéis, como esto quedará colgado en YouTube, tenéis cómo haceros un gancho con una cuchara de casa. Luego pasamos al raspado del infraespinoso, redondo menor, supraespinoso, y luego pasamos, colocamos aceite y pasamos a la técnica del puño atrapado. No es otra cosa más que los nudillos del puño de la mano que está sobre el cuerpo es el que va a trabajar. Y el puño que colocamos encima lo atrapamos para hacer la fuerza de balanceo con el masaje. Después de realizar esto, entonces lo que hacemos es pasar al ajuste del hombro. Buscaremos la altitud dependiendo de cómo nos permita la persona poderle ajustar. Pasamos a ajustar los segmentos cervicales que haya necesidad de trabajarlos y luego ya pasamos a colocar el vendaje funcional. Claro, si hemos colocado aceite para hacer el masaje, el vendaje funcional después tenéis que limpiar muy bien la piel, si no se despegará. Ahora, si yo he de colocar el vendaje, lo que hago es que el raspado lo hago sin aceite y el masaje lo hago sin aceite. Porque así se me queda el vendaje
bien sujeto y fijo. ¿Cuáles son las contraindicaciones de utilizar el vendaje funcional? Que sea alérgica al pegamento que tiene el esparadrapo, que llamamos acá, o la tela que pega. Normalmente ahora los venden hipoalérgicos, o sea, no suelen producir alergia. Ahora, a la persona le tenemos que decir que si en algún momento nota picor o escozor, pues que se lo retire, porque de hecho, como está pegado todo de una, a la hora de retirarlo sale toda de una. Claro, si la persona suda mucho y hace calor, pues será muy fácil que se despegue, ¿de acuerdo? Será muy fácil de que se despegue. Si es en invierno, pues suele aguantar aproximadamente como unos 4 o 5 días. Si es mujer, como habéis podido ver, cuando cerráis en la parte de delante, tenéis que tener la precaución de pedirle que se baje la glándula mamaria para abajo para que podamos colocar bien el vendaje funcional. Si lleva corpiño, lo que es la tira de aquí, la tendrá que bajar y quitar para luego podérsela colocar encima. Claro, si la paciente presenta ¿y cómo me ducho? Pues te puede duchar a regiones, como decimos aquí, cuando se tiene un problema de este tipo, pues ¿qué vamos a hacer? Por regiones se lava uno y luego a los 5 días ya se dará una buena ducha. Pero de momento, si uno tiene un problema de este tipo, bueno, pues no tiene otra más que aguantar lo que hay. Así que habéis podido comprobar que la tendinitis crónica del manguito rotadores es distinta a la aguda, es mucho más complicada, pero podemos solucionarla tal como habéis podido ver, siguiendo estos pasos. El rascado del músculo, el raspado del músculo, el masaje con el puño cerrado, el ajuste del hombro, el ajuste a nivel cervical y, finalmente, el vendaje funcional. Por regla general, en un par de sesiones, máximo 3, veréis que la mejoría pasa a unos grados muy importantes. Y después ya podéis trabajar con las técnicas que conozcáis o penséis que sean mejores. Pero suele funcionar normalmente en un porcentaje muy elevado de los casos. Pues muy bien. Así que de nuevo gracias por estar ahí. Ha sido un verdadero placer poder compartir estos conocimientos y también cómo arreglarlo. Así que cuidaros mucho. Pues nada. Wow. Gracias, Carlos y María Ángeles. Muchas gracias. Cuídense mucho, los queremos mucho. Igualmente. Un abrazo. Muy fuerte. Cuidaros. Hasta luego. Gracias, muy interesante, gracias. Gracias, hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Salud.